Advertencia, se ha determinado que este es un programa en vivo para gente que ya no está físicamente con nosotros, pero que siempre va a estar con nosotros porque dejaron cosas verdaderamente interesantes, no solamente la amistad, sino su trabajo. Hoy en Margarita es un día histórico, ¿no? No vayan a pensar que es porque yo estoy aquí en el programa. Hoy es un día histórico en Margarita porque el 4 de mayo de 1810, Margarita, la isla de Margarita, se plegó al movimiento del 19 de abril de 1810. Es decir, fue la tercera provincia que asumió las luchas por la independencia. También el segundo martes de mayo es el Día Mundial del Asma. Una cosa increíble, ¿no? Yo me enteré, yo no sabía que eso existía, me enteré por el correo del Orinoco. Y nosotros los asmáticos somos una gente que, como todo el mundo sabe, gente que aspira, somos muy aspiradores. Entonces yo estoy diciendo todo esto para que, como ustedes pueden ver, de una manera brutalmente inteligente, como para evadir el tema, pero el tema no se puede evadir, el tema hay que asumirlo, ¿no? Hoy vamos a hablar de la amistad, de los amigos, de ese lugar común que dice que la amistad, los amigos son una familia elegida, ¿no? Uno elige a los amigos. No es lo mismo elegir un diputado, elegir un alcalde, que elegir un amigo, porque el amigo por lo menos cumple, ¿no? El amigo está siempre ahí, ¿no? El amigo, como diría Aquiles Nazoa, es el mejor invento, el invento más bello del hombre, la amistad. Entonces vamos a hablar de los amigos. Vamos a hablar de Roberto Hernández Montoya, de Arle Herrera, de Néstor Francia, de Perucho Conde y de incluso del presidente Chávez, a quien le gustaba mucho este programa. También va a aparecer aquí el amigo. Y lo hacemos precisamente para que no se, como decía Li Primera, para que no se nos vayan del todo, para que los amigos no se nos vayan del todo, uno los recuerda, ¿no? Porque además, uno cuando busca amigos, uno los busca, por lo menos yo, en mi caso, uno los busca con un objetivo, ¿no? Porque cuando uno se sabe bruto, entonces uno busca amigos inteligentes. Entonces yo tenía, por ejemplo, me veían con Earle o me veían con Roberto Hernández y la gente creía que yo era inteligente como ellos. Por eso hay por ahí una frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces la gente dice, ¿con quién decían? ¿Con quién anda Roberto? No, anda con Roberto Hernández y con Arle Herrera. Entonces, es un tipo inteligente también, ¿no? Pero uno lo busca por interés, ¿no? Porque, por ejemplo, Roberto Hernández era un tipo muy inteligente, muy talentoso. Arle también, Roberto fue licenciado en letras, ¿no? Hablaba inglés, francés, fue presidente de la Casa Rómulo Gallego. Estuvimos aquí en este programa durante más de 15 años, porque empezamos en Radio Nacional, gracias a Manuel Lazo, que un día nos invitó, y un 14 de febrero del 2002, cuando ya el paro se le había ido de las manos a Carlos Ortega, nosotros arrancamos con este programa en Radio Nacional. Y Roberto entonces creó esa cosa de la advertencia, porque él decía, no, Roberto, hay que crear un rolling gag. Y yo le decía, qué bueno que me lo digas en inglés, porque así es que me gusta a mí en inglés, ¿no? Entonces él decía un rolling gag, que son precisamente esas frases que utilizaba Roberto, como aquella de, por una duda que tengo, como esta de la advertencia, y otras, ¿no? Que él siempre usó. Entonces, de eso se trata, ¿no? De recordar a los amigos que ya no están, pero que sí están, que parece una contradicción. Y aquí están, aquí hay un montón de libros que yo me traje, que escribieron tanto Arle como Roberto, y uno de Néstor Francia, ¿no? Y están aquí precisamente todos esos libros porque es una manera de recordarlos, los vimos, los leímos, los escuchamos, ¿no? Porque yo creo que escuchando se entiende la gente, no. Hay mucha gente que dice que hablando se entiende la gente. Yo no creo eso. Yo creo que la gente se entiende escuchando. Tú me escuchas y yo te escucho. Pero la gente se pone a hablar y no se escucha, y nadie se escucha. Entonces vamos a comenzar con este homenaje a Roberto Hernández, a Arle Herrera, a Néstor Francia, a Perucho Conde, que nos acompañó en este programa también, y al presidente Chávez. Vamos adelante con el primer video. Por todos los intelectuales del país, Roberto Hernández Montoya.
Ustedes recordarán que en este país hubo un golpe. Firmó ese decreto Carmona, y Roberto y yo lo firmamos también, ¿no? Firmamos ese decreto Carmona el 12 de abril, ¿no? Del 2011, del 2002, perdón. Nosotros firmamos ese decreto, yo no aparezco ahí, no es que yo me esté quitando la responsabilidad de no haber firmado el decreto, es que se trata de Roberto. Ustedes ven cómo Roberto él aceptaba que él había firmado ese decreto, mucha gente también lo firmó, hay un libro publicado por la Comisión de Derechos Humanos que se llama Los Documentos del Golpe. Ahí se pueden ver las firmas de todos los que firmaron ese decreto. Entonces, el que habla ahí, el que va a hacer esa presentación es Alberto Aranguibel, quien también estuvo con nosotros muchas veces en este programa haciendo algunos papeles. En ese momento fue el locutor que anunció a Roberto. Ahora vamos con el próximo video. ¿Tú sabes lo que es la esquizofrenia? Yo no entiendo nada. ¿Tú sabes lo que es la esquizofrenia? No. Yo tengo un amigo esquizofrénico que dice así: yo soy esquizofrénico y yo también. Los dos. Claro. El que lleva adentro. Los dos somos esquizofrénicos, dice él. Bueno, ahí está Roberto Hernández, que esta fue su tesis de grado como licenciado en letras, ¿no? Y la enseñanza de la literatura y otras historias. Roberto en esta tesis escribió en castellano antiguo, ¿no? unas cosas aquí, y el prólogo lo hizo Orlando Araujo. Orlando Araujo decía, fíjense, decía en el prólogo, dice: Roberto Hernández es uno de los mejores frutos de la buena cosecha de... Juega con los estilos, conoce a los clásicos, rara avis, se burla de nosotros y de sí mismo, pero lo hace como debe hacerlo un escritor, con lenguaje inobjetable, cuyas audacias corresponden a la imaginación creadora y no a la trampa fácil del fonetismo, del juego litográfico, del chisgarabís, ni de la imbecilidad que grita para asustar a los pulperos de la literatura. ¿Verdad? Sí, Roberto, verdaderamente, Roberto era un lujo contar con la amistad de Roberto. Vamos a seguir viendo a Roberto Hernández Montoya. Ahora, ¿cómo retomo yo el hilo? Tú sabes cómo hay gente a la que se le va el hilo. Se le va el hilo y no lo vuelve a coger más nunca. El hilo de la media. Sí, también. Del medio. No, y yo me acuerdo de aquellas medias que había antes, medias de nylon, pues que se les iba un hilo y aquello era una cosa horrorosa porque se corría toda la vena, toda la media. Y le salía un amparón ahí, una cosa horrible. ¿Así? Y entonces lo que hacían era que a veces lo pegaban con pintura de uña. Pero es que resulta que la Dupont, eso es un cuento que yo lo sé por ahí porque me lo chismearon, ellos hicieron una media indestructible, que incluso hacían pruebas agarrando un carro y remolcando un carro con una media para demostrar lo indestructible que era, cuando se dieron cuenta de que no les convenía aquello. Entonces hicieron entonces los científicos de Dupont los encargaron de hacer un hilo que se rompiera. Y efectivamente, hasta hoy ese es el hilo que se usa. Ese es el hilo conductor que yo perdí. El hilo conductor que tú perdiste. Y este libro también, con este libro Roberto Hernández Montoya ganó una mención en el concurso humorístico Pedro León Zapata en la Universidad Central de Venezuela. Ahí Arle Herrera ganó el premio con un libro que se llama Hay lívidos que matan. En este libro Roberto utilizó un seudónimo que era Lérido Monroy. ¿Verdad que una de las cosas que, como el mismo Arle me decía, que Roberto Hernández era el escritor, el cronista de este país que mejor escribía, ¿no? El lenguaje, ¿no? Ya ustedes van a ver, él explica en el próximo video, como ustedes recordarán, yo en este programa siempre fui de oposición y Roberto era chavista, ¿no? En cambio yo, todos los que me conocen saben que yo soy de oposición. Hay unos amigos yo era teodorista. Hay unos amigos teodoristas que deben estar por allá, los saludo, ¿no? Entonces, en este próximo video, Roberto invita a la gente a leer a Teodoro, a leer los editoriales de Tal Cual, ¿no? Porque bueno, hubo un editorial de Tal Cual donde Teodoro empezó a decir un montón de cosas que ya ustedes verán lo que analiza Roberto, pero es mejor que lo diga Roberto y no que lo diga yo. Adelante con el video.
Padres y madres, si usted tiene un hijo que sea muy mal hablado, usted lo que debe hacer es comprarle todos los días el periódico tal cual y ponerle a leer el editorial, incluso transcribirlo, copiarlo, porque ahí va a aprender un lenguaje florido, un lenguaje verdaderamente equilibrado, ¿verdad? Un alarde de buen hablar, de buen decir. Usted, ahí el hijo suyo va a aprender a decir, por ejemplo, la palabra bolsa, va a aprender a decir baboso, va a poder aprender a decir lambucio, y así por el estilo. Y bobolongo. Pues, y bobolongo, por ejemplo. Yo no sé quién fue que le dijo bobolongo. Bueno, lo cierto es que él aprende ese lenguaje florido, ¿verdad? El floripondio, pues, de la elegancia verbal. Y también, como Roberto hacía análisis de los discursos y de los textos y los editoriales, yo también quería saludar a las 4 personas que nos ven a nosotros. Ojalá que estén vivas esas 4 personas, que nosotros, como ustedes saben, teníamos el 2% de audiencia, según la gente de la oposición que hacía encuestas. Y nosotros descubrimos que había 4 personas que nos ven. Esas 4 personas que nos ven, ojalá que estén vivas. Yo creo que ellos hicieron una estrategia, ¿no? Yo me los encontraba en el centro, me encontraba uno y me decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con el programa? Que no vuelve. Y yo decía, no hay problema, porque se murió el bueno y quedó el peor, quedó el malo. Entonces con el malo no se puede hacer un programa. Y después me los encuentro a otros en Santa Mónica y otros. Ellos se distribuyen por toda Caracas, los 4 que nos leí, que nos veían, para hacerle creer a uno que a nosotros nos veía un gentío, y eran los mismos 4 que se rotaban por toda Caracas y lo buscaban a uno donde estaban, ¿no? Una manera muy inteligente de hacer publicidad. Otro libro donde también estuvo Roberto y estuvimos un montón de gente fue en este libro, ¿no? Contragolpe del humor. Este fue un libro que se le ocurrió a Earle Herrera, y junto con Earle yo estuve trabajando, buscando las crónicas, ¿no? Y aquí están Luis Brito García, Augusto Hernández, que tampoco está que en este programa, pero en radio Augusto Hernández hacía El espía Salazar desde Margarita. Nosotros lo llamábamos todos los lunes, y Augusto Hernández era el espía Salazar. Está también Roberto Hernández Montoya, Clodovaldo Hernández, Roberto Malaver y Régulo Pérez, que hace esta portada, que hace este dibujo acá. Es decir, con este libro lo presentamos nosotros en la Asamblea Nacional. Estaba Chávez ahí, hay un video donde salimos ahí presentando el libro, habla cada uno, ¿no? Recuerdo que Chávez se nos acercó antes de presentar el libro y nos dijo, bueno, hay humoristas y cómicos y jodedores, y yo soy un jodedor. Y entonces se puso a echar broma con nosotros, que quería salir con nosotros a divertirse, pero que él tiene una peluca verde. Un montón de cosas nos pasaron en la Asamblea Nacional cuando presentamos este libro, en la que en ese momento después habló William Lara. Bueno, vamos a ver entonces al presidente Chávez recordándolo, Roberto. Roberto Hernández Montoya, ¿ese eres tú? Malaver, yo siempre te confundo. ¿Por qué será, chicos? Es que ustedes ya se parecen. Ustedes ya se parecen. ¿No se parecen? Yo soy muy joven comparado con Roberto. Los años. ¿Hoy hay programa? Bueno, si usted termina temprano, sí. No, si no hay programa, yo protestaré ante el Canal 8, ante la presidenta del Canal 8. Porque ese es mi relax los domingos, compadre. En verdad. Ustedes lo hacen muy mal, pero es mi relax. Bueno, sí, el presidente Chávez decía que este era un programa muy malo, pero que él lo veía. Yo conocí a un edecán del presidente Chávez que me contó que el presidente, cuando estábamos en radio, que el presidente Chávez lo mandó a comprar un radio de pila, porque cuando había actos y él no estaba, él quería escuchar el programa en la radio, ¿no? Y bueno, y él también decía que cuando lo mandaba a grabar, yo recuerdo en Miraflores una vez, bueno, se lo cuento en el segundo segmento. Vamos entonces a hacer un corte y ya volvemos como ustedes pueden ver. Ajá. Estaba buscando este libro, ahora que se habla tanto del Esequibo, que estaba comentando este libro de Earle Herrera, ¿por qué se ha reducido el
territorio venezolano. Con este libro de Arle ganó un premio a las tesis, ¿no? Un libro muy leído, ya lleva no sé cuántas ediciones. Ahora que tenemos ese problema donde la gente de Guyana no quiere reconocer el Acuerdo de Ginebra, sino que se apoya en la Corte Internacional de Justicia, es bueno leerse este libro de Arle, porque verdaderamente es bueno leer no solamente el libro de Arle, es bueno saber que nosotros respondemos vamos a negociar con Guyana a partir del Acuerdo de Ginebra de 1966. Lo demás que diga el presidente de Guyana, ¿no? Señor Ali, no tiene sentido si no se apoya precisamente en ese acuerdo, que es a lo que se llegó. Arle en este libro estuvo no solamente lo del Esequibo, también con Colombia. Yo recomiendo leer este libro. Vamos a comenzar a seguir viendo a Roberto Hernández. Adelante con Roberto. Yo, Pedro Carmona Estanga, juro ante mí el excelso apoyar incondicionalmente a Manuel Rosales. ¡Te queremos, Pedro! No solamente se firmó, sino que fue a Miraflores a aplaudir al golpe, ¿no? Eso fue un video muy, muy comentado, ¿no? Hay gente que no lo cree, ¿no? Pero en realidad nosotros estuvimos a aplaudir. Este es un libro extraordinario de Roberto Hernández Montoya que se llama Todo lo contrario. Fíjense cómo está, me lo prestó su hijo Rodrigo, ¿no? Porque el mío también está peor que este, está todo destrozado. Aquí hay un texto por el que yo conocí a Roberto, un texto extraordinario que se llama Culto pero con esfuerzo, ¿no? Donde hay un intelectual que lee cosas, pero de repente un día empiezan a vender libros en los kioscos, libros de Manuel Kant, libros, ¿no? Y entonces llega un motorizado y llega a comprar libros. Y el intelectual le preocupó mucho eso. Dice, el intelectual llega y va a comprar un libro de Manuel Kant y en ese momento, ¿no? En ese momento se le acerca un motorizado y lo ve y le dice, mire, Manón, ¿usted cree que el segundo tomo es tan poderoso como el primero? ¿Cómo dice? Preguntó el intelectual. Bueno, chamo, que me quiero vacilar cómo queda la estética trascendental en el segundo tomo. Porque ese men tenía un estril y zumbaba ahí con el juicio sintético a priori. ¿Cómo te parece? Y el intelectual le dice, sí, repuso mi amigo recobrando el aliento, ¿no? Vuelve el motorizado y le dice, porque lo que más me sacó la piedra es que no se puede conocer la cosa en sí. Entonces, y eso no es nada, comentó otro motorizado que estaba llegando. Dice, ahora resulta que el espacio y el tiempo no pertenecen a los objetos mismos, sino al sujeto que los intuye. ¿Te fijas? No te lo dije, añadió el otro motorizado. Ahora sí es verdad que la gata se nos subió a la batea. El tiempo, y que es una condición formal a priori de los fenómenos en general, y que la cosa en sí tiene que pagarle peaje. Suave, maestro, es el que Osquero les dice. Suave, hermano, suave, ¿no? Si no les gusta el te puedes disparar el Jean-Jacques por el mismo precio, o al Falner por 5 fuertes, o al Maquiavelo por 15 muras, o el Proust por un cuarto de tabla. Está pago, dice el motorizado. Para vacilármelo este fin de semana en Osma, y dame la Virginia Woolf esa para la tierna, que también se empató en una de cerebro. y no te pierdas que la próxima semana el Gold Fred viene como el tiburón, virado, dijo el motorizado. El intelectual quedó loco, dijo que dejó el trabajo de intelectual. Esta es una cosa extraordinaria, ¿no, Roberto? Yo cuando leí ese texto fui a buscar a Roberto para felicitarlo y a partir de estaba en el Ateneo. A partir de ahí nos empezamos a hablar, empezamos a conocer. Vamos a seguir viendo a Roberto. Adelante con Roberto. ¿Tú no sabes el himno al árbol? ¿Cómo no? Cántalo. Al árbol debemos solícito amor y ya.
Bueno, sí, fíjense que se sabía, no solamente conocía todos los signos. Uno de los mejores actos de humor que se hizo en el país, en la cátedra del humor de la UCB que dirigía Zapata, lo escribió Roberto Hernández Montoya, que se llamó El ramillete de la cursilería. En ese ramillete de la cursilería, Roberto investigó las cosas que para él eran muy cursi y se encontró con el himno de las enfermeras, ¿no? Y el himno de la enfermera fue compuesto por Andrés Eloy Blanco, decía Roberto. Entonces ahí lo cantaron, el himno de las enfermeras en el ramillete de la cursilería, que decía: América de algodón y Venezuela de gasa, vete muerte negra, vete del enfermo que es de Venezuela. Ese era el coro del himno de la enfermera, Roberto. Le encantaba la literatura, sino que también sabía mucho de música, ¿no? Verdaderamente de salsa, de música clásica, de rock. Amaba poderosamente a los Beatles, tiene un texto dedicado a los Beatles. Verdaderamente que una persona así como Roberto no se pueda ir tan fácilmente así como él pensó que se fue, sino que se va a quedar aquí por mucho tiempo, ¿no? Porque indudablemente cuando lo descubran, cuando empiecen a republicarse sus textos, sus libros, la gente se va a encontrar con una persona que era un venezolano inteligente, bueno, como la gran talentoso. Entonces, vamos a ver. Bloquearás los puertos y las bahías. Aprenderemos el nado de los peces. Bloquearás los aires y las nubes. Te burlaremos con el vuelo de los pájaros. Bloquearás cordilleras y fronteras. Seguiremos de las hormigas sus caminos. Te burlaremos con el nado de los peces. Te esquivaremos con el vuelo de los pájaros. Te perderemos por túneles de hormigas. Bloquearás océanos y mares, pero nunca el nado de los peces. Bloquearás espacios siderales, pero nunca el vuelo de los pájaros. Bloquearás sierras y montañas, pero nunca de las hormigas su camino. Nunca bloquearás el horizonte, viven los pueblos. Nunca bloquearás la poesía, los pueblos sueñan. Nunca bloquearás nuestras canciones, los pueblos aman. Mira los peces y los pájaros. Mira este ejército de hormigas. Mira la marcha de los pueblos. Pajarillo verde me lo vuelven a pegar. Ese también, como ustedes pueden ver, Arle, él se empeñaba en sus cosas hasta que las lograba, ¿no? Él escribió ese poema antibloqueo y entonces un día me llama y me dice: mira, llámate a Cecilia, que yo llamo a Gustavo, al poeta Gustavo Pereira, saludo al poeta. Llámate a Cecilia Todd y Carola, y tú y yo, y cada quien en su casa que se filme y después montamos eso, y todo eso lo hizo... Bueno, Arle me imagino que ayudado con su hijo Simón, entonces preparó ese video y estuvo circulando un tiempo, ¿no? Bloquear el bloqueo, ¿no? Que verdaderamente lo dice poéticamente, ¿no? No podrás bloquear el canto de los pájaros, el camino de las hormigas, los peces, ¿no? Me parece una cosa extraordinaria, ¿no? Y además a él le gustaba que le dijeran poeta. Arle era... Bueno, fue profesor universitario, escritor, humorista, diputado, constituyentista. Por cierto que en eso de constituyente, cuando se estaba discutiendo la constituyente en el 99, ¿no? Estaban discutiendo el artículo ese de la información veraz. Entonces, Patricia Poleo se llevó a sus alumnos de la Santa María hasta allá, hasta la asamblea, me contaba Arle. Entonces llegaron allá que querían discutir y no sé qué cosa. Entonces en la asamblea decidieron que Arle era el tipo que tenía que salir a hablar con la gente de Patricia Poleo que estaba protestando el artículo de la información veraz allá afuera. Y entonces salió Arle y le dijo a los muchachos: no protesten, que ese artículo de la información veraz nos va a permitir decir
la noticia como debe ser y no como nos dicen que la digamos. Entonces gritó Patricia, eso es mentira, marginal. No, entonces le dijo a Arle, esa es la única información veraz que has dicho hasta ahora es esa, le digo a Arle, la de marginal. Vamos entonces a ver el próximo video. Adelante con el próximo video. No, yo realmente vine pensándolo bastante para esta cosa que están haciendo ustedes aquí, porque mi jefe de campaña ya en el estado de Anzoátegui me recomendó que no viniera. Me dijo, tú ahorita estás bien en las encuestas ya. Si vas para ese programa, te vas a ir a pie. Ahorita voy a mandar hay que correr riesgo. Bueno, pero bueno, yo no sé cómo van a hacer ustedes para ayudar a reflotar otra vez la imagen. Compañeros, voten por ¿cómo que se llama él? Por Arle Herrera. Bueno, hay que tener cuidado con eso, porque ¿cuánto es el rating de este programa? 2.0. 2.0. Claro, y tenemos 4 televidentes que también los saludamos, 11 años viendo. Bueno, fíjate, yo he cansado que tengo 40 en las encuestas. 40. 40 personas. Ya debo tener 20 ya. Pues, que ya 40 personas. Y otro que estuvo con nosotros y que ha estado con nosotros siempre es Néstor, que ha actuado como brujo, una serie de personajes y no ha pegado ninguno, y por eso porque este programa se viene a fracasar, ¿no? Y entonces Néstor es uno de los que ha fracasado con nosotros y vamos a escuchar qué dice Néstor Francia. Pero mira, yo estoy muy contento, en estos 26 años del programa, los 15 y 11 son 26. 22. Me acaba de decir Borges que son 22 años. Son 22, ok, ya Borges aclaró el tema. Ya aclaró el tema. Ahora fíjate, no, me cuesta mucho porque yo realmente nunca he visto este programa. ¿No lo he visto? Claro, cuando vengo no lo veo, porque estoy aquí. ¿Y no te lo cuentan? Después no me lo cuentan. ¿Quién me lo va a contar? Si tú lo ves. No, yo no lo veo. Entonces, ¿quién me lo va a contar? Néstor es extraordinario, ¿no? Néstor, el primer libro de Néstor es este libro que se llama Oxiuro Colosal, ¿no? Que es un libro de poesía. Ustedes saben que Néstor también es licenciado en letras y dice, título equivocado de un libro patológico, es el subtítulo, ¿no? Néstor Francia. Entonces, Néstor, yo le traigo mucha broma a Néstor que un día la mamá de Néstor se fue a la Universidad Central y escribió un grafiti que decía, yo sé que eres un genio, hijo mío, pero ¿cuándo te gradúas? A Néstor, que participó también junto con Roberto en la renovación universitaria, ¿no? Entonces Néstor le iba a contar que una vez en Miraflores, con el presidente Chávez, se hizo un acto en el Poliedro, que se iba con Silvio Rodríguez, y en la noche nos invitaron a Miraflores. Y entonces, por cierto, cuando yo llegué estaba el presidente Chávez hablando con Silvio Rodríguez, y Chávez me dice, ven acá, y yo me acerco, ¿qué pasa, presidente? No, que aquí Silvio me dice que la primera vez que vino a Venezuela fue con una alcaldesa de Chacao, una mujer, y yo le digo que fue Ivonne Atlas, y dice que no. Yo digo, no, presidente, antes hubo otra, que fue una Capriles Mix, y dijo Silvio, con esa fue la que invitó la primera vez que vine. Entonces yo le dije a Chávez, ¿se da cuenta, presidente, que yo también le gano una fácil, le gané una? Después me fui por una mesa con Néstor, y al rato llega Chávez, y empieza a echar broma ahí, ¿no? En la mesa estaba Lilia Vera también, saludos a Lilia, que iba a cantar con Silvio esa noche allá y Roberto y yo lo íbamos a presentar, que ese fue un día después de las planillas planas que hizo la oposición aquella vez. Entonces llega Chávez y echa broma y se va para otra mesa y dice Néstor Francia, cónchale, ustedes, ¿cómo es posible que en este país haya gente tan terrible que quieran tumbar a un tipo tan simpático como ese? Decía Néstor. Vamos a ver qué dice Chávez. Adelante con el video. Como ustedes pueden ver, los Robertos, no se lo pierdan, los Robertos. Aunque ellos dicen que es un programa muy malo, para mí es el mejor programa de la televisión hoy en día. Los Robertos. Entonces, un día de esto voy a sumarme a ellos. Sí, el presidente Chávez, una vez el presidente Chávez nos votó desde Cuba, ¿no? Por una llamada telefónica, los Robertos se van fuera del aire. Entonces aquí está este libro de Arle que se llama El Disposicionero Kiosco Veraz, donde cuenta, donde está, dice, mire, presidente, ya que usted habló del especulador precoz, usted mandó a sacar del aire el programa de los Robertos, eso ha creado un revuelo aquí. Entonces dice el presidente, lo que pasa es que yo lo mandé después que había salido, yo di la orden en serio de que salieran del aire porque es una cosa muy mala, ese programa es terrible. Entonces estoy de acuerdo, dice, de lo peor, de lo las.
Cuando doy la orden desde La Habana para afuera, 30 segundos antes, ya un diputado de la MUS, que es el que manda ahí, lo había sacado del aire. O sea, una orden que no se cumplió y que es lo que ha pasado con eso, que revuelo ha causado. Y ahora le dice, ha causado revuelo. Ahí realmente no uno, sino varios diputados y dirigentes de la Mesa de la Unidad y de los medios respondieron inmediatamente que por qué no esperó venir, que por qué los votó desde La Habana, que por qué lo hizo por un Twitter y que eso le pasa a los Robertos que también que se portaron con el proceso. Pero lo tomaron en serio, presidente. Entonces el presidente de la República dice, no puede ser, dime que es un chiste tuyo. Bueno, vamos a continuar, vamos a hacer un corte y volvemos para el segmento. Uno de los libros más leídos de Arle es este, ¿no? La magia de la crónica. Este es un libro utilizado muy por los estudiantes de comunicación social, ¿no? Todos los que le encanta la crónica. Hay muchos cronistas ahora, ¿no? Arle, este libro, pero también tiene varias ediciones. Y un libro con su recopilación de muchas de sus crónicas es este, El periodismo según Clark Kent, ¿no? Porque llegó un momento en que parece ser que el periodismo había también quien se robó el periodismo que la devuelve. Él le decía, Roberto, tú que te conoces las consignas del Mayo francés, yo le decía que había una consigna que decía, quien se robó la verdad que la devuelva. Entonces él le decía, bueno, vamos a escribir quien se robó el periodismo. Y también escribió ese y escribió este, El periodismo según Clark Kent. También escribió este periodismo de opinión, Los fuegos cotidianos, ¿no? Él tuvo una columna en el Nacional que se llamaba Talión, ¿no? Donde una vez se ganó también el premio al mejor artículo de darle en el Nacional, ¿no? Y Roberto, que escribía también para una revista que se llama Question, donde estaba siempre sus crónicas ahí, se llama Información Veraz, de Roberto Hernández Montoya. Y este pequeño librito que dice, más adicto a usted, ¿no? Más adicto será usted. Y después nosotros más adelante hicimos este libro, ¿no? Humor con humor se paga, ¿no? Que aquí están Carola Chávez, Ale Herrera, Augusto Hernández, Luisito García, Roberto Hernández, Clodovaldo Hernández. Hay muchos Hernández, Augusto Hernández, Roberto Hernández, Clodovaldo Hernández, William Osuna y Roberto Malaver. Este libro, Humor con humor se paga, ¿no? Bueno, para que ustedes vean que es gente que estuvo siempre haciendo bien las cosas, escribiendo, viendo la mirada del país. Uno las encontraba siempre ahí, ¿no? Porque tanto Roberto como el amigo de Arle y como Néstor Francia también se dieron la tarea que ellos andaban por todo el país presentando libros y dando conferencias y dando charlas, ¿no? Y estuvieron presentes siempre donde había un acto cultural, ¿no? En la feria, una vez le dedicaron a Arle una de las ferias de la poesía en este país, ¿no? Arle andaba feliz con eso, con esa dedicación, ¿no? Hay unas cosas que a uno verdaderamente le mueve demasiado el hecho de estar solo uno aquí, en un programa donde siempre estuvo Roberto también. Entonces uno se siente como huérfano, ¿no? Huérfano, uno es huérfano de padre y madre, pero también hay momentos en que uno es huérfano de amigos, ¿no? Como decía el cantante argentino, cuando un amigo se va, ¿no? Es un gran vacío, un vacío terrible, uno no sabe cómo llenarlo, porque no se puede llenar. Entonces lo que a uno le queda es, bueno, recordarlo y hacer este tipo de actos para que no se nos vayan definitivamente, sino para que estén siempre presentes entre nosotros, ¿no? Entonces, una persona que se recuerde así, ¿no? Un poco como decía José Martí, que creo que decía que morir bien
es la mejor forma de trascender, ¿no? Morir bien y morir bien significaba, bueno, estar a favor de las mayorías, ser solidario, ser irreverente, ¿no? Entonces, de eso se trata. Vamos a ver el próximo video a Néstor Francia vestido de San Nicolás. Adelante con el video. Usted que se la pasa volando por ahí, por las nubes y por allá arriba, ¿usted ha visto algún marciano de Júpiter? Como no, hay muchísimos marcianos de Júpiter. ¿Ah, sí? Sí, todos se llaman Julio. Todos los nombres todos. Y anda con una ceja. Julio, anda con una cejota. Claro, Néstor dice que todos los marcianos que están en Júpiter se llaman Julio, porque ustedes recordarán que Julio Borges en una declaración decía que hasta los marcianos de Júpiter lo saben. Uno no sabe qué sabían esos marcianos de Júpiter. Y entonces eso fue motivo para muchas cosas en el programa, ¿no? Recordar a Julio Borges, que es una de las personas que ha dicho lo que ha dicho, ¿no? Incluso también llegó a decir que las viviendas no eran 35, decía una serie de cosas terribles, entre esa que decía Néstor, todos los marcianos son de Júpiter. Ese es un buen título para una novela. Otra persona que también estuvo aquí con nosotros fue Perucho Conde. Yo conocí a Perucho Conde y empecé, tuvo un programa de radio él en ese programa de radio. Después nos conocimos más adelante cuando Earle lo presentó en el Teresa Carreño. Entonces yo hablé con él y le dije que se viniera, que pasara con nosotros acá. Entonces él dio unas décimas en el Teresa Carreño en una presentación que hubo y Earle lo presentó ahí y él habló conmigo y dijo que le faltó una décima y él la quería decir en el programa. Yo digo, bueno, pero vente al programa y dice la décima ahí en el programa. Entonces ustedes van a ver un video donde él está en el Teresa Carreño y un corte, se ve la décima, se escucha la décima que él dijo aquí en el programa. Después volvemos al Teresa Carreño, que fue una décima, porque ustedes recordarán que Perucho Conde fue el compositor de aquella cosa que llaman La Cotorra, ¿no? Y estuvo un tiempo en programas humorísticos, tampoco está, pero también esta es una manera de recordarlo. También es bueno recordar a Joselo, que Joselo también vino con nosotros aquí en algún programa y echó broma. Y Joselo nos decía a mí, a Roberto, que él se sentía orgulloso de estar con nosotros. Y nosotros, no, chicos, los que se siente orgullosos somos nosotros, Joselo, que estamos aquí contigo, ¿no? Y él se sentía feliz porque él creía, él llegó a decir que nosotros éramos inteligentes, ¿no? Una cosa que, afortunadamente, uno no cree esas cosas porque uno sabe quién es uno, ¿no? Uno inteligente era, por ejemplo, el ministro de la Inteligencia, Machado, ¿no? Luis Alberto Machado, que fue ministro de la Inteligencia en el gobierno de Luis Herrera Campín. Ese sí era una persona inteligente, ¿no? Yo siempre recuerdo que yo decía, bueno, en el Ministerio de la Inteligencia el ascensorista será Arturo Ular Pietre, decía yo, porque es una cosa, eso debe ser inteligente por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver a Perucho Conde declamando sus décimas en el Teresa Carreño y después aquí con nosotros y después de vuelta al Teresa Carreño. Adelante con Perucho Conde. La escribí yo y no lo digo para echármela de nada, sino para que no se vaya a culpar a otro inocente de lo que yo voy a decir. Yo la escribí pensando en ese hombre que lleva la rienda de esta hermosa revolución bolivariana. La titulé, gracias, la titulé Aquí había una democracia. Es para que no se nos olvide que aquí había esa democracia. Dice así: aquí había una democracia disque representativa, pero era una lavativa que al pueblo no le hacía gracia, pues mandaba la falacia, el engaño, la viveza. Solo buscaban riqueza mediante sucios manejos y el pueblo como un pendejo hundido hasta la cabeza. El pacto de Punto Fijo fue el propio pacto satánico que tenía de democrático
lo que yo le crucifijo. Un convenio que fue hijo de rufianes y villanos, adecos y copellanos turnábanse en el poder sin tener nada que ver con el pueblo soberano. Ese pueblo, ya va pues, ese pueblo que escuchaba cada 5 años lo mismo, pues con el mayor cinismo se le mentía y engañaba. Lo único que interesaba era el voto, simplemente continuar impunemente compartiendo la tajada y creyendo casi nada que eso iba a ser permanente. Cuando mandaba el ADECO, su cómplice copellano en el Congreso la mano alzaba como un muñeco, y cualquier negocio chueco que uno de ellos inventaba, el otro se lo apoyaba, porque sabía de una vez que cuando fuera al revés, con ese apoyo contaba. Pero qué va, compañero, un día tenía que llegar el que pudiera acabar con un abuso tan fiero, y fue un 4 de febrero que estalló la rebelión, poniéndole corazón el comandante Hugo Chávez, le indicó a todos la clave para la emancipación. No triunfó, lo encarcelaron, pero de forma sencilla logró sembrar las semillas que de una vez germinaron, pues todos se percataron en esos amargos días de que era Hugo Chávez Frías el que podía poner fin a tan nefasto festín de la vagabundería. Llegaron las elecciones con Hugo de candidato, y pasaron su mal rato los zorros y camaleones, porque por varios millones Chávez los aventajó, bastante atrás los dejó como el pueblo lo quería, y a partir de ese gran día una luz nueva brilló. Se acabó ese cataclismo, porque ahora felizmente la patria marcha de frente, camino del socialismo. Y digo con patriotismo que los miembros de aquel clan tendrán que ser Superman para volver al poder, pues su destino ha de ser que más nunca volverá. Bueno, como ustedes pueden ver, ahí estaba Perucho declamando esa décima. Ahora vamos a ver qué dice el presidente Chávez. Adelante con el video. Recordando a los Roberto. Yo no me pelo los Roberto. Bueno, cuando no lo puedo ver porque llego tarde del aló presidente, ¿ve? Entonces pido la grabación, porque eso es un drenaje, ¿no? ¿Cómo se llama? Un drenar. Los Roberto, al final, que ellos dicen, bueno, date ahí duro, no sé qué más, va fuera del aire, fuera, no sé qué. Así nos hicieron a nosotros. Seguramente fueron los Roberto. Desde aquí un saludo a los Roberto y ese programa pésimo que ellos tienen, pero que yo invito a verlos todos los domingos a las 7 de la noche, ¿no? Sí. Los Roberto. Si usted quiere reírse de los chistes malos y de ¿cómo se llama?, del pésimo programa ese, no deje de ver Los Roberto, el gordo y el flaco. Bueno, aquí para terminar presento este libro de Arle, Cronicar no es pecado, que son sus crónicas publicadas en Ciudad Caracas. Todos los días Arle escribe una mini crónica, y por eso recopilamos este libro donde se llama Cronicar no es pecado, ediciones de Ciudad Caracas. Bueno,
amigos, verdaderamente que fue extraordinario. Agradezco enormemente al amigo Eduardo Palacios, que es el productor de este programa, que prácticamente quedamos los dos, Eduardo y yo, ¿no, Eduardo? quedamos Eduardo Palacios y yo que de este programa, entonces, y agradecerle la presidencia, a toda la gente del Canal 8 que permitieron hacerle este homenaje, este recuerdo a la gente que siempre ha estado aquí con nosotros y que siempre va a estar con nosotros. Fue un placer, hasta luego, amigos, y saludo a los 4 televidentes que deben estar viéndonos también. Hasta luego. Programa especial.